Capítulo 16. Cuando Guilliman regresó a Macragge, asimiló todo lo que había aprendido en esa reunión. Lo primero que hizo fue dedicar un momento a lamentar que el imperio no hubiera encontrado a Ope primero. En su desesperada necesidad de ayuda, estaba seguro de que podrían haber sido persuadidos gentilmente para que abandonaran su religión y se unieran al imperio, entregando los secretos del STC voluntariamente. Tenía toda la razón en eso, habrían hecho ese trato con el diablo en ese futuro hipotético, a la gente de Ope se le podría haber enseñado fácilmente a odiar y temer a los xenos. Convertirlos del cristianismo habría sido más difícil, pero no demasiado, dada su apertura a otras religiones. Cuando se encontraron con la Inquisición, todo sería demasiado tarde. Manrique habría servido lealmente durante un tiempo antes de caer en conflicto con la Inquisición por su amabilidad con los xenos y su silenciosa pero firme negativa a adorar al emperador. Luego contempló a Manrique. Era muy extraño hablar con un Necrón que era modesto y contemplativo. Normalmente eran arrogantes como avispas y llenos de sí mismos, por las pocas veces que Guilliman había interactuado con ellos. Sin embargo, después de hablar con Manrique, se preguntó si quizás esa era una máscara que se pusieron para los forasteros. Tenía que haber algo más en ellos para que Manrique los equiparara tan completamente con los humanos. Luego, un poco arrepentido, pensó en cómo la mayoría de los ciudadanos imperiales trataban a los xenos. Debería sorprenderle que los necrones tuvieran un rostro muy diferente al de aquellos a quienes consideraban iguales. El propio Manrique le recordaba mucho a Guilliman a varios perpetuos que había conocido. Llevaba el mismo aire de contemplación eterna que la mayoría de ellos, y también una profunda inclinación filosófica. Guilliman consideró sus comentarios de no ser un pensador profundo con la mayor duda. Manrique indudablemente creía eso, pero probablemente había prestado a estos temas más atención que nadie excepto los verdaderos filósofos. Casi le hizo desear que Manrique hubiera podido hablar con el emperador, aunque sabía que probablemente no habría servido de mucho. Amaba a su padre, pero el emperador nunca se había llevado bien con ningún perpetuo, en realidad no. Guilliman sabía que era bastante injusto pensar en los humanos opianos como niños protegidos. Habían sido violadas y asesinadas durante generaciones interminables, sometidas a horrores indescriptibles. Sin embargo, no pudo evitar pensar que estaban protegidos. Su posición en el otro extremo de la galaxia les había ahorrado mucho y se habían perdido por completo las mayores calamidades de la historia galáctica. ¿Cómo podían entender por lo que había pasado el resto del imperio? No podían, y eso coloreaba sus sentimientos. A Guilliman solo le sorprendió que después de lo que habían pasado, todavía aceptaran tanto a los xenos. Guilliman sabía que Manrique tenía razón acerca de la IA, en algunos aspectos. Los Tau lo utilizaban con total seguridad y los Eldar también lo utilizaban, dentro de ciertos límites. Además, en su esfuerzo por hacer que el imperio volviera a avanzar y crear, el Caul estaban tratando de alejarse cuidadosamente de la extrema dependencia excesiva de los servidores y el trabajo humano. Sin embargo, tenían que ser extremadamente cautelosos al respecto. No solo la IA era peligrosa, sino que habría que convencer cuidadosamente a las actitudes de los ciudadanos imperiales para que aceptaran las básicas. Sin embargo, la automatización no podía seguir siendo el enemigo, simplemente era demasiado ineficiente para soportarla. Aún así Guilliman simplemente no quería escucharlo de Manrique. Su pueblo no había sufrido tanto, no podían entender las fuerzas que habían dado forma al imperio. Cuando se trataba del STC, Guilliman sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. El gran depósito del conocimiento humano no contenía los secretos de la replicación y probablemente tampoco metales vivos como necrodermis, sin duda. Esos fueron inventos posteriores de la era oscura de la tecnología. Pero ¿qué otras pepitas de valioso conocimiento contenía? Cosas que ni siquiera podía imaginar porque se habían perdido por completo. Los fragmentos de STC les habían dado cuchillos de combate mejorados y pintura mejorada. Era muy probable que el STC fuera un tesoro de mejoras menores que podrían mejorar toda la base tecnológica imperial. Guilliman lo sabía, pero se mintió a sí mismo porque sabía que no podía tenerlo. Stormlord era un genio estratégico con una enorme flota de naves tecnológicamente superiores a su disposición.
las únicas victorias que habían logrado contra él habían sido defensivas y habían requerido cantidades masivas de naves capitales y potencia de fuego. Ir directamente a las garras del Señor de la Tormenta, Guilliman se estremeció ante la idea. Imhotep exigiría un precio tan alto que incluso si ganaran, habrían perdido. Algunos de sus asesores, y ciertamente el Mechanicus, argumentarían en su desesperado deseo por el STC que seguramente Imhotep no comprometería todas sus fuerzas para defender un pequeño mundo avanzado. Guilliman sabía, con absoluta certeza, que estaban equivocados. Imhotep había brindado su protección a la dinastía Unashret y no dejaría que Ope cayera en manos del imperio, como tampoco abandonaría Mandrágora. Sería un motivo de orgullo, y no había nada que el Señor de la Tormenta tuviera más que eso. Eso hacía absolutamente imperativo mantener al Mechanicus ignorante del STC. Guilliman no necesariamente podría detenerlos si decidieran enviar una flota a Ope en un esfuerzo por reclamar el STC. Pero sin el apoyo total del imperio, que él no podía brindar, seguramente estarían condenados. Guilliman no deseaba ver 1.000 millones de almas desperdiciadas sin ningún propósito. Guilliman tenía la intención de hablar más con Manrik sobre la forma en que arrojaron sus cuerpos y almas, tomando cuerpos xenos. Pero fue entonces cuando también intentó atraer a Manrik hacia el imperio, abandonar a los xenos. Había abandonado ambas líneas de conversación por la misma razón. No tenían sentido. Guilliman podía sentir, simplemente por la conversación, que la devoción de Manrik hacia sus señores necrones era absoluta. Luego, descubrir que había sacrificado una parte de su alma para salvar a uno, bueno. No tenía sentido discutir sus lealtades. Descubrir las divisiones entre los necrones no fue, en cierto modo, tan sorprendente. Guilliman había observado las acciones de los señores de la tormenta y al menos en una ocasión, las fuerzas imperiales habían sido salvadas porque los necrones entraron en conflicto directo entre sí. Así que Guilliman había sentido que había animosidad allí, fracturas en las lealtades de los necrones. Sin embargo, no había imaginado algo tan grande como esto y ofrecía posibilidades. Si Imhotep y Esarek entraban en conflicto abierto, posiblemente podría intentar recuperar el territorio que había perdido el Señor de la Tormenta. Pero ¿por qué Manrik le había contado esto? Guilliman pensó que lo sabía y Manrik quería que estuviera abierto a la idea de una alianza temporal en el futuro. Quizás el exhumano incluso soñó que algún día podría contemplar un tratado de paz con Imhotep. ¿Qué tamaño de imperio quería el Señor de la Tormenta? ¿Aspiraba a gobernar toda la galaxia o quería algo más pequeño? Guilliman detestaba dejar cualquier mundo humano bajo el control de los xenos, pero sabía por sus espías que Stormlord era un gobernante sorprendentemente bueno. Duro pero justo era la descripción perfecta para él. ¿Era realmente posible llegar a las paces con él? Una parte traidora de la mente de Guilliman le recordó que el imperio del hombre sería mucho más fácil de gobernar si fuera un poco más pequeño. Otra parte de su mente sabía que si alguna vez firmaba un tratado de paz con Imhotep, y ambos lo cumplían, el Señor de la Tormenta inmediatamente pondría su mirada en los Tau. De todos modos, estaban extremadamente cerca de su imperio y la única razón por la que no había actuado contra ellos todavía era la locura de librar una guerra en dos frentes aunque realmente quería hacerlo. Sin embargo, todavía había un problema y Guilliman lo enfrentó de mala gana. No importaba qué cooperación potencial existiera, era imperativo poner fin al reclutamiento del Señor de la Tormenta. No estaba seguro de poder hacerlo, incluso con el uso de los asesinos Callidus, pero tenía que intentarlo. Consciente de que la misión era esencialmente una sentencia de muerte, Guilliman decidió enviar a un solo Callidus, pero uno de los mejores y más fervientes. Su misión sería sabotear de alguna manera las operaciones de biotransferencia de Ope. Era poco probable que incluso el mejor Callidus pudiera tener éxito en condiciones tan extrañas, pero sin duda lo intentarían. Y Planen pensó que había muerto y había ido al cielo. Después de llegar a Ope con Han, tomó un poco de tiempo y Han consiguió algunos contactos. De hecho, había tenido una conversación con el general Manrik, que estaba en el planeta para la boda, pero a Planen se le había dado acceso al STC. Solo acceso de nivel C, que era de solo lectura, pero era más que suficiente.
Y si preguntaba cortésmente, y Planen había descubierto que aquellos con acceso de mayor nivel a menudo estaban dispuestos a descargar o imprimir copias manuales para él. En cuanto a STC, y Planen estaba en el cielo. La IA de voz suave era como esperaba, según las descripciones de Han, y estaba pacientemente dispuesta a explicar absolutamente cualquier cosa. Eso fue increíblemente valioso porque, si bien Iplanen todavía creía firmemente en los espíritus de las máquinas, el STC pudo corregir algunos malentendidos fundamentales que había tenido. Cosas que habían sido codificadas en el dogma del Mechanicus, pero que eran simplemente incorrectas. Iplanen no tenía apego a esas cosas y estaba dispuesto a aceptar correcciones y perfeccionar sus conocimientos. Sin embargo, Iplanen se sintió profundamente avergonzado de sí mismo cuando volvió a ver a Han. Iplanen levantó la vista del compuesto químico que había estado examinando, el pegamento sintético basado en la mezcla Drukhari. Un Necrón se estaba dirigiendo a él, pero uno que nunca había visto antes. Era un Cryptek con un solo ocular y una barba esculpida, algo que Iplanen pensó que era una devolución de cómo se veían los Necrones cuando estaban vivos. Aparte de eso, su cuerpo no estaba adornado, lo que denota que tenía que ser de un estatus bastante bajo. ¿Qué estás haciendo? Oh, el pegamento Drukhari. Iplanen estaba desconcertado por esto. Disculpe, nos hemos visto antes. Si lo hubieran hecho, no podría recordarlo. El Cryptek emitió un zumbido que sirvió de risa a muchos Necrones. Iplanen, soy yo, Han. ¿Y qué? Iplanen se quedó mirando antes de luchar de repente. Pero tu transferencia no estaba programada para, hace una semana. Él se lo había perdido. De repente, Iplanen se sintió fatal al darse cuenta de que había perdido el tiempo por completo y se sumergió en las entrañas del STC. Y simplemente se había olvidado de poner una alarma. Había querido hacer eso pero entonces algo lo había distraído. Me disculpo, pero sentía que realmente no podía disculparse por esto. ¿Cómo había sido tan descuidado? Hoy Iplanen, no estés tan abatido. Una fría mano de metal le tocó el hombro a Iplanen. Tuvo que imaginarse el expresivo rostro de Han. Era un crimen que ya no tuviera toda esa hermosa expresividad a su disposición. Podría habértelo dicho, pero estabas tan involucrado que decidí no molestarte. De todos modos, no es tan interesante de ver. Todavía debería haber estado allí. Vine a preguntarte si todavía estás interesado en la tecnología Necron. Oh sí, por supuesto. Simok te ha dado permiso para que asistas a mis lecciones, si quieres. Te lo agradecería mucho, respondió Iplanen, aunque se preguntó un poco por qué los Necrones estaban dispuestos a dejarlo asistir. Afortunadamente, Han estaba más que dispuesto a explicar, mientras los llevaba desde el STC al camino que los llevaba a las profundidades del planeta, al mundo tumba. Los Crypteks no quieren entrenar seriamente a humanos comunes, principalmente porque vivimos muy poco y no lo recordamos. Eso tenía sentido. Pero me han dicho que debido a tus implantes, deberías tener una vida muy larga. Eso era cierto y algunos como Kaul eran virtualmente inmortales, aunque tenía un costo. La falta de recuperación sigue siendo un problema, pero si realmente quieres unirte a nosotros, la biotransferencia sería una opción. ¿Crees que podrían ofrecérmelo? Una idea fascinante, pero a Iplanen no se le había ocurrido ya que no era realmente un aliado de los Sautek. Un esclavo en lugar de un siervo, aunque realmente importaba esa distinción. ¿Podría o no? No estaba seguro. Han inclinó la cabeza hacia un lado. Bueno, francamente, si lo tomas, eres digno de confianza. El imperio te mataría en cuanto te viera. Bueno, eso era ciertamente cierto. Es que aún no te conocen. Te están haciendo una prueba para ver si vales la pena, lo siento. Comprensible. Aunque Iplanen no estaba seguro de querer abandonar por completo las partes orgánicas de su cuerpo. Iplanen tenía mucha curiosidad por ver un Tomb World y no quedó decepcionado. Sabía que se trataba de una dinastía pobre y que otras tumbas necronas serían mucho más impresionantes, pero aún así encontraba el mundo Xenos bastante hermoso. Los necrones preferían las grandes pirámides y las estatuas de sus antepasados, y estaba lleno de actividad.
Guerreros patrullando, pero también Cryptex en pequeños discos de deriva y lords y overlords haciendo cosas insondables. Es tan bueno ver este lugar activo nuevamente. ¿Eh? No lo había sido. La primera vez que estuve aquí, era literalmente una tumba. Faeron Rakaak solo tenía 6000 necrones en ese entonces. Después de que Core World Abydos fue salvado, trajo a casi la mitad de sus súbditos aquí. Ah, interesante. Todavía está un poco escasamente poblada en comparación con lo que era, pero ha vuelto a la vida. Interesante. Y Planen se preguntó qué sentían todos esos nuevos necrones por los necrones. Pero claro, dado que su Faeron lo había autorizado, probablemente se guardaron cualquier desacuerdo para sí mismos. Para Planen, esta fue la primera vez que conoció a Simok. Ya había conocido a Nukes y había hablado con él sobre el Mechanicus, pero el jefe de los Cryptex era nuevo para él. Era alto y delgado, su necrodermis plateada tenía un ligero toque dorado. Llevaba una capucha de metal y una capa de placas, que hacía un sonido sorprendentemente musical mientras se movía. A Planen casi le recordaban a las campanas de viento. Este es el sacerdote tecnológico Mechanicus, dijo Simok de una manera que a Planen le pareció carente de emociones, incluso para un necrón. Pero Han había mencionado la incapacidad de Simok para sentir casi nada. Me han dicho que sientes curiosidad por el funcionamiento de nuestros desolladores Gauss. Ah, ¿sí? Han tiene cierta habilidad con ellos. ¿Quieres que comencemos con eso? Te lo agradecería, dijo Planen con toda sinceridad. Los misterios de cómo funcionaba realmente un desollador Gauss eran motivo de intensa especulación entre el Mechanicus. Simok ya había desmontado un desollador Gauss para que pudieran ver el interior y comenzó a enseñarles, no solo sobre el desollador en sí, sino también sobre la tecnología más básica que se había utilizado en su construcción. Y Planen disfrutó del conocimiento, absorbiéndolo. Quería aprender más que nada. Capítulo 17. Mientras su nave vagaba por las profundidades del espacio, buscando el último mundo cercano de la dinastía Charnovog registrado, Valdar Toshka contemplaba el estado de su propia misión. Su pequeño barco explorador era uno entre muchos. Se habían enviado a 6 de ellos, y a cada uno se le había asignado un sector determinado alrededor de Ope para comenzar la búsqueda. Sus naves no tenían defensas reales, pero debían ser pequeñas, rápidas y sigilosas. No se metieron en conflictos, simplemente se escondieron de ellos. Y si los atrapaban, bueno, simplemente morían. Esos eran los riesgos comprendidos de ser un explorador galáctico. Fue una compensación. Una flota lo suficientemente grande como para ser algo segura sería un sumidero de recursos para una mera inspección. Tenía sentido enviar unidades pequeñas y desechables incluso si perdía algunas. No es realmente un consuelo para la unidad perdida en cuestión. Valdar estaba bien con eso y estaba bien con el barco. Era una cosa muy pequeña, en realidad solo alcanzaba para 3 personas. Ahora que tenían un cuarto, estaba un poco lleno pero todos habían dejado espacio para Oramotón. El Cryptek parecía encajar extrañamente bien con su tripulación, y Valdar pensó en ello por un momento. Habían sido cuidadosamente seleccionados teniendo en mente años de aislamiento y deberes independientes. Valdar era el líder del equipo y el práctico, tranquilo y pensativo. Sisus provenía de un entorno muy accidentado y él era el más rudo y ruidoso. Sin embargo, era increíblemente competente y absolutamente letal con una espada de poder. Casimir era un hombre bondadoso, capaz de llevarse bien con cualquiera y bastante competente, aunque no inspirado. Su único reclamo en la fama fue ser un imán de mala suerte. Si alguien iba a caer por un socavón o a ser mordido por un garrapato, ese era Casimir. Ahora habían añadido a Oramotón y estaba encajando bien. Tranquilo y estudioso, practicaba constantemente sus gestos de cronomancia. Cuando hablaba, por lo general era inteligente y directo, a pesar de sus problemas de habla. Sisus, en particular, parecía haberse sentido atraído por él. Habían empezado a jugar un juego de Necron, que solo necesitaba 2 personas. Era similar al ajedrez pero más complejo y Valdar no sabía jugar. Tampoco estaba realmente interesado, el pasatiempo de Valdar era leer y el barco estaba abastecido con una increíble base de datos de libros antiguos.
El primer mundo Charnovok que encontraron fue una ruina total, devorado por los tiránidos y luego exterminatus por el imperio. Esto angustió un poco a Oramoton, y no tuvieron el valor de decirle que Charnovok había sido gravemente herido en general. Sin embargo, eso simplemente les hizo poner rumbo a un mundo de tomo diferente, y en el siguiente mundo se encontraron con la ruina. Este es uno activo, observó Sisus con un gruñido bajo. Valdar entendió sus sentimientos, había defensas fijas y muchas naves en órbita. En este momento, su pequeña nave estaba escondida detrás de una luna y no habían sido detectadas por ser esencialmente el equivalente de una pulga en una nave espacial. Sé que es difícil, pero hablaré con ellos. Sí, esa era realmente la razón por la que lo habían traído y Valdar ciertamente estaba contento de haberlo hecho. Esto ya era bastante intimidante. Tomando coraje en sus manos, enviaron su pequeña nave hacia el planeta. Sabían exactamente cuándo habían sido descubiertos, el barco estaba iluminado por al menos 4 señales de objetivo diferentes y el barco emitió una advertencia a todo volumen. Simplemente se acercaron mientras intentaban llamar a alguien, a cualquiera. El único lado positivo de la situación era que las naves en órbita rápidamente se darían cuenta de que eran tan amenazantes como un ratón recién nacido. Entonces sus saludos fueron respondidos. ¿Quién eres y qué quieres? Un Necron Overlord apareció en la pantalla. Era bastante imponente, su cuerpo marcado fuertemente por el azul medianoche, el signo de alto rango entre los Charnovok. Además, ¿qué es ese barco? ¿Un ataúd móvil? Jaja, divertido. Es una nave de exploración y reconocimiento, propiedad de la dinastía Unashret, respondió Valdar y, aunque no pudo ver los glifos del Señor Supremo, su burla aún se escuchó fuerte y clara. Faeron Rakak. Ese estiércol de una dinastía todavía existe. Y brusco. Supongo que eso explica el barco. Óxido. Valdar controló su temperamento, pero con cierta dificultad. Y podía sentir que Sisus, en particular, también estaba controlando su temperamento. Dime qué quieres antes de que te barre como el polvo que eres. Esto realmente no iba bien y apenas habían dicho nada. Entonces Oramoton apareció a la vista. Yo soy yo, Oramoton el Eterno. Eterno. Te traeré noticias sobre Tom World Chanrock. Está muy dañado y me puede que no se pueda salvar. Por favor, acepta las coordenadas. Valdar los transmitió rápidamente. Oh Señor Supremo, Makushach esconde la tumba bajo un océano. Fue una tontería. Por favor, ve si puedes salvarlos. Oramoton guardó silencio y hubo una pausa larga y fulminante. Valdar miró entre el Señor Supremo y Oramoton, sintiendo que algo estaba mal. Oramoton parecía silenciosamente resignado a algo. Mientras tanto, el Señor Supremo le hizo pensar en un casi halcón que había visto a su presa. Los casi halcones eran como los opianos llamaban a las aves nativas que desempeñaban prácticamente el mismo papel. No pareces estar bien, Oramoton. Valdar estaba teniendo un muy mal presentimiento sobre esto. ¿Sufriendo algún daño engramático? Había una enfermiza satisfacción en la voz del Señor Supremo y Valdar gimió internamente. Este era un viejo enemigo que veía la oportunidad de igualar un puntaje. Qué lindo es verte finalmente caído. Todavía no he caído. Mi daño puede ser irreversible. Dijo Oramoton con calma. Sin embargo, es cierto que no soy lo que una vez fui. Oramoton hizo una pausa por un momento. Si deseas matarme por el pasado, te pido que me permitas abandonar este recipiente. No han hecho nada para despertar tu ira. ¿Qué? Valdar intercambió una mirada con el resto de su tripulación, sorprendido por esto. Y la sugerencia pareció enojar al Señor Supremo. ¿Matarte por el pasado? Eres indigno incluso de eso, escupió y Oramoton se miró las manos antes de hacer glifos de tristeza y vergüenza. Valdar estaba un poco sorprendido. Ve, sal de mi vista. Considérate exiliado de Charnovok. Y sí, Oramoton, tengo el poder de dictar que, las cosas han cambiado aquí. Ahora vete, antes de que cambie de opinión. La transmisión se cortó y pudieron detectar fácilmente algunas naves potenciando sus armas. Oh, señor, murmuró Valdar mientras rápidamente impulsaba la nave.
La naturaleza del pequeño barco explorador resultó útil ahora, ya que rápidamente alcanzó una velocidad asombrosa. Al ser principalmente motor, realmente fue algo rápido. De hecho, lo fue, y los necrones de la dinastía Charnovok quedaron levemente impresionados por lo rápido que desaparecieron. ¿Qué diablos fue eso? Sisus encontró su voz mientras salían del sistema. ¿Te follaste a su madre o algo así? Siso. Eso no se tradujo en necrón en absoluto. Valdar le habría gruñido, pero Oramotón simplemente lo ignoró y siguió mirándose las manos. Oramotón, ¿puedes explicar lo que acaba de pasar? Valdar dijo tan suavemente como pudo. Oramotón finalmente se movió y levantó la vista de sus manos. Soy Oramotón el Eterno. Eso no les dijo nada. ¿No entiendes qué significa? Oramotón sacudió la cabeza. Ustedes no son necrones. Simplemente lo dijo rotundamente, como si no pudieran ser necrones si no entendían. Ese sospechaba, ¿qué es? Te lo diremos, cuenta con ello, pero ¿puedes explicarlo primero? Intervino Sisus. Me estoy muriendo aquí. Valdar suspiró internamente. A Sisus simplemente no le importaba lo suficiente como para aprender a usar el lenguaje necrón correctamente, seguía usando jerga opiana que sonaba rara o completamente absurda. Esa expresión probablemente sonó rara, aunque Oramotón pudo entender la esencia. Ve muy bien, yo fui el primero entre los CHCH cronomantes. Fui una luminaria más allá incluso de Orican y R. Rakos. Fui capaz de deformar las S ovillos del F destino a mi gusto. Oramotón guardó silencio por un momento. Yo creo que fue saboteado. ¿Por qué? ¿No vi mi propio F destino? Ah, bueno. Es posible que hayas sido saboteado por una tormenta disforme. Arruinó gran parte del tejido del tiempo en las estrellas Halo, ofreció Valdar. Aunque en realidad pensaba que eso no era probable, el cambio en el clima del planeta parecía natural. Oramotón hizo glifos de tristeza y resignación. No me importa. ¿Entiendes qué significa esto? Bueno, en realidad no, excepto que parecía que Oramotón tenía muchos enemigos. Es un privilegio de rango R ser arrogante. Yo fui favorecido por el PH Faeron. Yo tenía el poder de hacer lo que deseaba y lo usé. A veces se lastimó a otros por el placer de hacerlo. Y sabía que estaba mal, pero cuando tienes poder no me importa. Oramotón se detuvo por un momento, solo mirándose las manos. Merezco esta humillación. Los tres necrones se miraron por un momento y Valdar se sintió impotente. No tenía idea de cómo relacionarse con esto, qué decir, qué hacer. Pero Sisus sí. ¡Ey! Sisus se acercó a Oramotón y suavemente le puso una mano en el hombro, dándole un apretón reconfortante. Déjame contarte algo sobre mí. Valdar no sabía sobre el pasado de Sisus, excepto que había sido un antiguo esclavo. Cuando era más joven, era una persona horrible. Hice cosas de las que no estoy orgulloso y maté a algunas personas por dinero. Bueno, no es de extrañar, no llegaste a ser esclavo por robar dulces. Aún así, guau. Espera, ¿cómo había llegado un esclavo a ser un necrón? Me atraparon y me hicieron esclavo, antes de que me usaran para experimentos. Por supuesto, Sisus debe haber sido uno de los primeros. Trabajaron y obtuve este cuerpo. Sin embargo, todavía era un esclavo, así que me enviaron a los asteroides para minar. Podría haber seguido siendo un pedazo de mierda arrogante, pero decidí seguir las reglas. Aprendí a extraer y luego a inspeccionar las rocas y luego, cuando buscaban topógrafos, tuve esta oportunidad. Sisus apretó suavemente el hombro de Oramotón. Supongo que lo que estoy diciendo es que no importa lo imbécil que hayas sido, no importa en qué tipo de montón de mierda te arrojen, aún puedes salir de él. A menos que estés muerto, nunca es demasiado tarde. Luego soltó el hombro de Oramotón y el necrón pareció pensar en ello por un momento. Te tengo cuerpo, murmuró antes de mirarlos. ¿Qué eres? Valdar suspiró internamente pero rápidamente repasó una historia muy resumida de Ope, la situación de Rakaak y la elección que había tomado.
Además, ahora el Señor de la Tormenta lo aprobaba en cierta medida y lo usaba para expandir sus fuerzas. Ya veo, eso es impresionante. Oramoton claramente tenía sentimientos encontrados al respecto, lo cual es realmente comprensible. La mayoría de los necrones, cuando escucharon la idea por primera vez, la rechazaron violentamente. Aunque en general les marcó la diferencia que la humanidad ya hubiera tenido la tecnología para hacerlo. Valdar pensó que sabía por qué odiaban la idea de la biotransferencia de otras razas por muchas razones, pero una era la indivinidad de esas razas. Sin embargo, si la humanidad ya tenía la tecnología, era fundamentalmente digna de utilizarla. ¿Quieres ir a OP? Los Cryptex de Rakaak probablemente te darán la bienvenida. Claro, Oramoton podría estar dañado, pero eran pequeños y no tan buenos. Si Mok era un tecnomante de nivel medio y Nukes era realmente bueno, su especialidad simplemente no estaba tan bien pensada. Todos los demás, sin embargo, oscilaban entre moderadamente competentes y ligeramente incompetentes. Recuperar el Core World no había ayudado con eso, aparte del jefe Cryptek de Abydos, estaban en la misma situación. Honestamente, algunos de los mejores Cryptex nuevos fueron los Pui, Necrons emergentes. Seguramente darían la bienvenida a Oramoton, aunque solo fuera con la esperanza de que fuera útil en el futuro. No así. Valdar no podía saberlo, pero Oramoton todavía se aferraba a su orgullo. No quería que ni siquiera los Cryptex relativamente menores lo vieran así. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Puedo aprender a inspeccionar y practicar mi arte? Por supuesto que puedes, dijo Valdar al instante. Claro, el barco estaba un poco lleno, pero en realidad no fue un problema para los necrones. Y todos encontraron en Oramoton una compañía agradable, especialmente Sisus. Todos asintieron. Gracias, te lo aprecio. Dijo Oramoton y Valdar revisó los mapas estelares antes de trazar un rumbo hacia la siguiente estrella que necesitaban investigar. Estaba completamente inexplorado, no tenían idea de lo que podría haber allí, los registros antiguos indicaban que no debería haber ninguna estrella allí en absoluto. Solo esperaba que no encontraran más mundos de la dinastía Charnovok. En otra parte. Mientras Imhotep contemplaba su nueva conquista, un pequeño puesto de avanzada del imperio que a nadie le importaba realmente, pero que de todos modos era una conquista. Además, si bien ahora era un puesto de avanzada menor, pensaba que tenía potencial para una expansión y una colonización adecuada. Un poco de terraformación también, el Señor de la Tormenta rara vez se molestaba en esas cosas, pero podía conseguir que algunos humanos de OP se encargaran de ello. Estaban demostrando ser bastante útiles y este planeta podía ser domesticado. Imhotep no sabía, ni le importaba, que el planeta que estaba mirando era Tsagualsa, el antiguo hogar de los amos de la noche. Si quisieran recuperarlo, podrían intentar quitárselo. Tomada esa pequeña decisión, Imhotep consideró sus próximos movimientos. Una parte de su mente estaba centrada en su propia flota y su misión de pacificar a un molesto grupo de mundos orcos que amenazaban al resto de su imperio. Pero al mismo tiempo, una segunda parte de su mente consideró cómo debería desplegar sus fuerzas actualmente no utilizadas. En ese momento, el imperio parecía distraído por algo y el Señor de la Tormenta estuvo tentado a comenzar otra ofensiva contra ellos. Pero los cronomantes menores le habían dado sus augurios y eso no era favorecido en este momento. En cambio, le habían señalado hacia los Tau. Orican había tomado sus vagas predicciones y las había refinado un poco. Los Tau pronto estarían ocupados con algún asunto interno. Imhotep no sabía ni le importaba la política interna Tau, pero tenía los ojos puestos en un mundo en particular, Tom World Drinatch. Los Tau tenían otro nombre para ello, pero aún no se habían dado cuenta de que estaban sentados sobre los huesos metálicos de los muertos. Al menos, Imhotep sospechaba que lo eran. Parecía muy probable que Drinatch fuera un mundo tumba muerto, cuyos ocupantes nunca despertarían. No obstante, era un mundo tumba Sautek y lo quería recuperar desde hacía algún tiempo. Además, había otro planeta en el mismo sistema, un gigante gaseoso que ofrecía recursos únicos en forma de vapores químicos extremadamente activos. Siempre habían minado ese planeta e Imhotep quería hacerlo de nuevo.
Sin embargo, parte de esta acción sí dependió de la diplomacia. A Imhotep no le gustó, no era hábil en diplomacia, excepto en el tipo patearles en la cara antes de presentar sus demandas, pero aún así había ideado un plan que la usaba. Imhotep tenía la intención de enviar a Sandrek para romper las defensas Tau y tomar el planeta. Con el planeta firmemente en su poder, presentarían pruebas incontrovertibles de que se trataba de un mundo Necron y exigirían que el Imperio Tau se lo cediera. Debido a los problemas internos que estaban experimentando los Tau, era un momento propicio para que escucharan y probablemente cedieran el mundo. Podrían exigir algunas concesiones, pero Imhotep estaría dispuesto a hacer tratos. Además del planeta y el sistema, quería a Tau para su imperio para poder evaluarlos como una raza esclava. Si valieran tanto la pena como los humanos, también podría comenzar a difundirlos activamente. Muchos de los Tau se habrían quedado boquiabiertos ante la idea de que el Señor de la Tormenta podría extender deliberadamente su raza. Los etéreos podrían ver potencial en ello, y Imhotep quería enviar específicamente a Sandrek debido a su Señor Supremo excepcionalmente útil, Manrik. Ya lo había adivinado, pero confirmó con Orican, que Manrik seguramente tendría el mayor éxito diplomático con los Tau. La única razón por la que Stormlord todavía estaba considerando el plan era la cuestión de otras amenazas a su imperio y la ubicación de las fuerzas. Siempre era necesario que hubiera suficientes fuerzas listas para hacer frente a amenazas inesperadas. Sin embargo, los cronomantes siempre estaban mirando y no habían detectado nada en particular durante algún tiempo, por lo que Imhotep tomó su decisión. Pronto, los Tau verían el poder del Imperio Sautec. Capítulo 18. Para Manrik, luchar contra Tau fue un desafío, pero no más que luchar contra los Astartes. De hecho, los trajes de batalla Tau casi hicieron que Manrik sintiera nostalgia, porque le hicieron pensar en Nick-Tarmor. Eran bastante diferentes, más pequeños y de constitución muy fuerte. Manrik admiró el trabajo realizado en ellos y supo que eso era lo que Ope estaba tratando de capturar, a su manera. A medida que la tecnología avanzara hacia el estándar terrestre, Ope se volvería cada vez más capaz de micronizarse. Trajes de batalla como este no estaban lejos, pero probablemente no se molestarían en fabricarlos, concentrándose en los proyectiles y la tecnología de recuperación de los necrones. Manrik había aislado a la persona del otro lado que parecía ser su contraparte. Llevaba una armadura más grande y representaba muchas más bajas necronas que cualquier otra persona. Además, Manrik había notado que a veces retrocedía, presumiblemente para dar órdenes. Sí, ese era un comandante. El propio Manrik obviamente también era un comandante y los Tau habían considerado lanzar un asalto específico contra él, pero juzgaron que fracasaría. Si hubiera sido un comandante Astartes, un señor supremo Necron rival o un caudillo orco, Manrik podría haberlo desafiado a un combate singular. Pero por lo poco que sabía de ellos, Manrik no creía que los Tau normalmente estuvieran dispuestos a aceptar ese tipo de ofertas. Así que en vez de Makeb y Tolix, voy a hacer algo loco. Sandrek les dio la libertad de actuar de forma independiente, incluso mientras él dirigía la batalla mayor. Manrik no necesitaba su permiso para esto, pero quería que sus amigos supieran que pronto lo retirarían. Deséame suerte. Buena suerte. Manrik se rió internamente. Y Tolix podría ser tan literal a veces. Intenta no volar en 1000 pedazos. Ciertamente eso podría suceder. Manrik esperó un poco, hasta el momento justo, luego abrió un agujero en la realidad y atravesó. El comandante Tau no esperaba que un enemigo se materializara directamente detrás de él y una lanza le atravesara la espalda. Ese no era un asunto menor y la lanza de Manrik podía penetrar la necrodermis de Imhotep, que era fácilmente la armadura más fuerte que tenían los necrones. Podría atravesar la armadura normal de los marines espaciales y causar daños muy graves a los Terminators. A los orcos tampoco les fue bien. Y Manrik podría mejorar deliberadamente su fuerza, haciendo que el poder de la lanza se disparara a niveles más altos. Era una superarma de la guerra en el cielo, destinada a matar dioses. Por lo tanto, no fue sorprendente que la lanza cortara profundamente, dañando gravemente el traje y cortando ligeramente la carne. Si el traje no hubiera sido tan grande, el comandante podría haber muerto en ese momento.
Así las cosas, Hiro, con pies ligeros y con extrema presencia de ánimo, atacó a su enemigo con un arma de poder. Si usara algún tipo de arma a distancia en este ángulo, seguramente golpearía a sus propios hombres. Por desgracia, ver a un enemigo literalmente teletransportarse a sus filas asustó a la casta del fuego más joven y no tenían el sentido común de sus comandantes. Manrik percibió movimiento detrás de él y saltó en el aire, un salto increíble que recordó a los Eldari. También les quitaron su elegante giro en el aire y desvió algunas explosiones de pulsar con su lanza, pero también vio al desafortunado comandante ser alcanzado por fuego amigo. Riendo a carcajadas, Manrik abrió un agujero en la realidad debajo de él y dejó que la gravedad lo atravesara. Más disparos de pulsar cortaron el aire donde había estado, pero no alcanzaron nada cuando Manrik aterrizó de nuevo en su puesto de mando. El comandante no estaba muerto, pero estaba gravemente herido y si sobrevivía, iba a enviar a varios de sus hombres al equivalente Tau de pelar patatas. Le habían hecho más daño que a Manrik, logré ver eso. Eso fue malvado y hilarante. Amakep envió glifos de humor y aprecio. Manrik se rió entre dientes mientras sus necrones redoblaban sus esfuerzos, sintiendo que la victoria estaba a su alcance. Bien hecho. ¿Continuamos el ataque? No. Se oyó la voz de Sandrek. Manrik, continúa nuestro ataque, pero Itolix, detente. Están intentando provocarte. Esa era una táctica que parecía gustarles a los Tau, crear falsos agujeros para atraer a los atacantes. Desafortunadamente para ellos, Sandrek tenía un fino sentido de lo que era real y lo que no. Y ahora mismo, la debilidad frente a Manrik era muy real. Manrik saltó de su puesto de mando para unirse a la línea del frente, liderando el ataque contra los Tau. Era demasiado pronto en el conflicto para decir que las cosas iban bien, pero ciertamente no iban mal. ¿Por qué está pasando esto? Kosoka, de la casta del fuego, se agachó con gravedad. No tenía idea de por qué su planeta había sido repentinamente atacado por robots alienígenas hostiles llamados necrones, pero estaba decidido a defender el Imperio Tau y el bien mayor. Sin embargo, la confusión de la batalla lo había separado a él y a su equipo de su cuadro. No ayudó que algo muy extraño estuviera sucediendo. Había surgido una niebla profunda, como nunca antes había visto en Yanoa. ¿Era su imaginación o a veces había cosas que se movían en ella? Enemigos. Dijo uno de sus hombres bruscamente y todos se prepararon para el combate. Pero luego, para su desconcierto, un sólido equipo de necrones, fácilmente el doble de su número, simplemente los ignoró y siguió adelante. Kosoka les habría disparado por la espalda pero había un Krot siguiéndolos. ¿De qué huyen? Shaelemida. Oh Dios, ¿qué pasó? Kosoka miró y vio un horror sacado de sus peores pesadillas. Era como un río de lava, pero de color azul centelleante. Ardía en la niebla y parecía estar lleno de bocas y ojos que gritaban. No quemó lo que tocó, lo cambió y de maneras que hicieron que a Kosoka le doliera el cerebro. Lo último que quería era que eso lo tocara. Creo que deberíamos correr, dijo con sorprendente calma. El resto del equipo había comenzado a correr detrás de los necrones y Krot antes de que él terminara de hablar y Kosoka lo siguió, cerrando la marcha. No miró hacia atrás para ver si la lava azul se acercaba a él. No ayudaría y, con suerte, los necrones y Krot sabían a dónde iban. El barranco. Van por el barranco. Uno de sus otros hombres gritó y Kosoka recordó. Aquí había un barranco, un cañón estrecho, y en algunos lugares era posible saltar si eras muy atlético. Los necrones y los Krot no deberían tener problemas, pero Kosoka temía profundamente por él y sus hombres. La casta del fuego era la más fuerte de los Tau, pero el poder físico no era el punto fuerte de su raza en general. Kosoka vio a los necrones delante de ellos saltando con sorprendente gracia, sobre máquinas de 2,5 metros de altura. Limpiaron el barranco fácilmente. El Krot dio un gran salto y también lo logró. Entonces sus hombres hicieron sus intentos. Apenas lo lograron y varios de ellos fueron atrapados por los Krot o incluso los necrones, para evitar que cayesen al barranco. Entonces Kosoka llegó al borde del barranco. Supo que lo había arruinado en el instante en que dio el salto.
Su pie se torció un poco en una roca, justo cuando estaba dando el salto y Koshoka vio que se iba a quedar corto. A pesar de saber que la muerte se acercaba, intentó desesperadamente acercarse. Entonces, para su sorpresa, el Grodd se abalanzó sobre él y le agarró las manos. Pero eso solo significaba que ambos iban a caer a la muerte. Ambos cayeron, y fueron atrapados. Koshoka miró hacia arriba y vio que dos necrones tenían las piernas del Grodd agarradas, sosteniendo ambos pesos. Fue bueno que los necrones fueran pesados y fuertes, las dos máquinas levantaron al Grodd, lo sacaron del barranco y Koshoka solo pudo sentirse agradecido con todos ellos cuando lo agarraron y arrastraron a suelo firme. Detrás de él, la lava azul se derramó en el barranco y se giró para verla fluir por el abismo, con las bocas abriéndose y cerrándose en gritos silenciosos. Luego se giró y miró a su alrededor antes de darse cuenta de que él y su equipo estaban en una situación difícil. «Suelta tus armas, ríndete y te dejaremos vivir», dijo el necrón que parecía ser el líder. A Koshoka le costó saberlo, pero este llevaba un collar de placas que, según él, denotaba rango. Aparte de eso, era idéntico a los demás. Todos los cartuchos de sus pechos tenían una insignia idéntica, una bestia gruñendo. Koshoka miró hacia el barranco y luego miró al Grodd. El Grodd refunfuñaba en voz baja, pero ya retiraba sus armas. Eso, junto con la situación general, lo decidió, estaban superados en número y sería increíblemente fácil para los necrones simplemente empujarlos al barranco. Y los Grodd se caracterizaban por su feroz salvajismo, si uno de ellos pensaba que no tenía sentido resistirse, realmente no tenía sentido. «Desarmar», dijo antes de entregarle su rifle de pulso a uno de los necrones. Aceptó el arma y de alguna manera se la sujetó a la cadera. Koshoka no tenía idea de cómo logró eso, pero les resultó útil mantener las manos libres. «¿Qué harás con nosotros?». Casi temía la respuesta. Habían aprendido por duras experiencias que ser tomado cautivo no siempre era algo bueno. «Les devolveremos el rescate en futuras conversaciones de paz». «Oh. Eso fue todo y qué conversaciones de paz. Tenemos la intención de tener este mundo, fue y siempre ha sido nuestro, ¿qué?», le dijo a uno de los miembros de su equipo, que estaba mirando hacia el barranco. «¿De dónde vino eso?», preguntó de una manera que hizo que Koshoka pensara que ya sabía la respuesta y solo estaba incitando a su líder a pensar en ello. Además, este parecía diferente de los demás aunque Koshoka no podía decir por qué. Era el ingeniero de campo de la unidad, el líder pareció pensarlo por un momento, antes de pronunciar lo que Koshoka pensó que era una maldición necrona. Luego gruñó la respuesta. «Vino de la tumba». «Espera, había una tumba necrona aquí. Por eso habían sido atacados». «Esa maldita niebla apareció cuando la atravesamos. Debe haber caos aquí». Sí, eso parecía obvio ahora y así que el caos de alguna manera había infestado la tumba necrona bajo sus pies. «¿Qué?», le espetó al pensativo, que estaba agitando un toque para llamar la atención. «¿Qué pasa si esto llega al nivel freático? Y...». «Shai Emida», murmuró Koshoka mientras contemplaba esa horrible pregunta. El líder necrón parecía sentir lo mismo. «¿Por qué piensas en esas cosas?», dijo y el pensativo se encogió de hombros. «Alguien tiene que hacerlo. Es necesario informar esto, y ellos también deberían informarlo, si pueden. Necesitamos contener esto lo antes posible». Sí, eso era y era imperativo. Koshoka miró al necrón en busca de permiso y asintió antes de intentar comunicarse. «¿Puede alguien escucharme?». Nada, pero Koshoka siguió adelante. «Si puedes oírme, hay una situación cerca del barranco de Rho y describió rápidamente lo que estaba sucediendo, notando mientras lo hacía que la marea de fuego azul había cesado. Aparentemente, había mucho de eso, al menos eso era bueno. Supuso que los necrones también estaban transmitiendo sus propias comunicaciones. El líder se quedó muy quieto por un momento, parecía muy lejano y Koshoka asumió que no necesitaban hablar para comunicarse. «No recibo respuesta». «No creo que lo esté logrando», dijo el líder necrón después de un momento y Koshoka suspiró internamente. Él tampoco creía haberlo superado.
Iremos y Formación y su equipo y los Krot fueron colocados en el centro de una formación itinerante. Estaban desarmados y prisioneros, por lo que era bastante sensato. Sin embargo, la niebla empeoró a medida que se dirigían hacia el punto en el que el líder pensó que encontraría a su gente. Y el Krot miraba fijamente la niebla. ¿Lo que está mal? Preguntó Koshoka en voz baja y el Krot lo miró. Nos están siguiendo el ritmo. ¿Qué espera? ¿Algo los estaba siguiendo? Miró a los necrones. ¿No deberían decírselo? Ellos ya lo saben. Son buenos cazadores. De parte de un Krot, ese fue un gran cumplido. Y ahora que había dicho eso, Koshoka pudo ver que los necrones estaban en alerta máxima, escaneando la niebla mientras se movían con cuidado y precisión. Siguieron tal vez otro Torcan antes de que el Krot emitiera un áspero resoplido. Estamos rodeados, dijo justo cuando el líder necrón levantaba una mano. Los necrones se movieron y Koshoka vio que habían formado un círculo defensivo, con los prisioneros en el centro. ¿Pero qué había ahí fuera? ¿Qué iba a atacarlos? No podían ser otros Tau o Krot, esto no se parecía en nada a cómo se comportarían. Entonces Koshoka se enteró y saberlo lo horrorizó. Lo que surgieron de la niebla fueron necrones, pero como ninguno que hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Estaban encorvados, moviéndose como animales y había extrañas cubiertas en sus cuerpos, aleteando y Koshoka tragó saliva al ver que esas cubiertas eran de un familiar tono azul. Sus dedos eran largas garras y chirriaban y se mordisqueaban unos a otros, como si fueran animales. Incluso protegido detrás de la fría fuerza del equipo Necron, Koshoka podía sentir sus ojos sobre él, sentir el deseo malsano, la sed de sangre que irradiaba de ellos. ¿Qué eran? Están actuando como bestias con daño cerebral. Esto es locura, enfermedad, gruñó el Krot y Koshoka se dio cuenta de que había hablado en voz alta. Me recuerdan a... Dejó de hablar y Koshoka decidió no entrometerse. De todos modos, estaba demasiado involucrado en lo que estaba sucediendo frente a ellos. El Krot estaba pensando que los desolladores le recordaban a unos Krot que tontamente se comían a los tiránidos. Eso tendió a no ir bien, uno de los desolladores era más alto que los demás, más juntos. Para Koshoka, parecía una especie de líder. No podía saberlo, pero se trataba de un antiguo señor supremo que todavía tenía algunos jirones de su mente. Debido a su estatus y funcionamiento superior, se había convertido en el líder no oficial de este grupo de desolladores. Y a diferencia de la mayoría de ellos, todavía podía hablar. El sonido chirriante del necrón hablando lastimó sus oídos y el Krot gruñó, haciendo una mueca. El necrón Koshoka le había dado su rifle de pulso para bajar lentamente una mano, lo desabrochó de su cintura y se lo arrojó. Koshoka lo atrapó con un momento de sorpresa, luego comprendió que los demás miembros de su equipo y los Krot estaban todos rearmados. Están exigiendo que te entreguemos a ellos para un salvoconducto. Pero eso sería cobardía y somos los corazones de león, así que solo hay una respuesta para eso. Dijo el líder de los necrones. Entonces los necrones dispararon sus armas. Los desolladores Gauss encendieron la niebla con un fuego verde profano y varios de los desolladores fueron aniquilados en ese momento. La mayoría no lo era y saltaron sobre sus primos cuerdos, con las garras listas para despedazarlos. Koshoka apuntó y disparó, consciente de que muchos de los desolladores eran completamente irracionales y solo intentaban llegar hasta él y su equipo. Uno de los necrones, Corazón de León, cayó con las garras de un flyer en su pecho y el Krot disparó a su asesino antes de tomar su lugar en la formación. Se lanzaron varios desolladores Gauss, cuando el combate se volvió demasiado cercano, y los necrones cambiaron a espadas de energía y pequeños escudos extraños en sus brazos. Una espada de poder y un escudo eran los armamentos tradicionales de los corazones de león en combate cuerpo a cuerpo. Eran parte del regimiento León Mayor y siempre habían sido desproporcionadamente de sangre noble. Koshoka no podía seguir lo que estaba sucediendo. Todo lo que pudo hacer fue disparar su arma, una y otra vez, contra los monstruos que gruñían en la niebla. Los gritos torturados del metal, el destello de los desolladores Gauss y los rifles de pulso, todo se fusionó en lo que parecía una neblina de supervivencia, la simple batalla de la vida y la muerte. Entonces se acabó.
Koshoka se dio cuenta de que no había más objetivos y todavía estaba milagrosamente vivo cuando bajó con cautela su arma y miró a su alrededor. Para su gran pesar, solo él y otro miembro de su equipo seguían vivos. El Crow también estaba vivo, aunque estaba maltratado y sangrando por múltiples cortes. En cuanto a los necrones, numéricamente hablando, habían sufrido aún peor y solo quedaban 3, y uno de ellos había perdido un brazo y tenía dificultades para caminar. Koshoka miró hacia abajo y vio que había sufrido daños en la cadera y que su pierna estaba parcialmente congelada. Conociendo la potencia del metal vivo, eso era reconstruir, pero llevaría algún tiempo. Hasta que lo hiciera, ese necrón no sería realmente viable para el combate. ¿Seguimos siendo tus prisioneros?, preguntó Koshoka. Estaban completamente armados y su número era igual al de los necrones restantes. El líder necrón ya no estaba allí, se había ido y pareció haber un momento de confusión antes de que uno de ellos tomara el mando. Koshoka no pudo reconocerlo, pero era el ingeniero de campo de antes. ¿Qué tal esto? Trabajaremos juntos para alcanzar la seguridad. Si esa seguridad son nuestros amigos, ustedes son nuestros prisioneros. Si esa seguridad son sus fuerzas, entonces nosotros somos prisioneros. El necrón inclinó la cabeza hacia un lado. Toman prisioneros y nos rescatarán en las conversaciones de paz. ¿No nos diseccionarán? Desafortunadamente, conociendo los hábitos de muchas otras razas, Koshoka sabía que se trataba de una cuestión seria. Tendremos que convencer a la casta de la tierra, pero creo que eso se puede arreglar, dijo Koshoka con fingida seriedad, sintiendo de alguna manera que éste entendería que estaba bromeando. Entonces el Crow resopló. Deberíamos movernos. Hay más por ahí. Hay excremento. Eso hizo que todos se movieran y se cubrieran unos a otros, tratando de pasar antes de que más monstruos pudieran encontrarlos. Koshoka se ahorró un breve momento de preocupación por el gran campo de batalla. Estas cosas querían carne y la llevarían donde quiera que pudieran encontrarla. Capítulo 19. Mientras tanto, en Ope, Faeron Rakaak estaba bastante satisfecho con cómo iban las cosas. La esperanza avanzaba antes de lo previsto. A este ritmo, la conversión a tecnología totalmente terrestre podría llevar solo 100 años, no 200. Gran parte de la razón de ese avance fue un poco éticamente dudosa y muy artificial. El STC tenía planes para una tecnología diseñada para imprimir conocimiento en la mente humana. Podría impartir conocimiento sobre cosas que llevaría años aprender en cuestión de meses. Ope no poseía el conocimiento técnico para hacerlo, pero los necrones sí, y lo habían combinado con Minsacle Scarabs para crear una herramienta de aprendizaje muy específica. Al igual que la forma en que a los tecnosacerdotes del Mechanicus se les impartió conocimiento instintivo en sus úteros artificiales, permitió un rápido avance tecnológico. La razón por la que era éticamente dudoso fue que una minoría significativa de la población, tal vez el 5%, tuvo una reacción extremadamente pobre al respecto. Esos desafortunados normalmente desarrollarían trastornos mentales graves, que van desde trastornos de ansiedad y psicosis hasta catatonía y muerte. Pero a medida que el conocimiento de la tecnología se convirtió en un paso hacia un alto estatus e incluso, tal vez, la inmortalidad, hubo muchos jóvenes dispuestos a someterse al procedimiento. Ayudó que si la mala reacción se detectaba a tiempo, el daño podía revertirse y todos aquellos que usaban los Minsacle Scarabs modificados eran monitoreados de cerca. La población de Ope también se estaba disparando. Rakaak tenía algunos sentimientos encontrados al respecto. Demasiadas sustancias orgánicas podrían convertir el mundo en un montón de basura, pero era lo que se necesitaba para impulsar la intensa expansión tecnológica. También necesitaban el exceso de población para impulsar el esfuerzo bélico, la biotransferencia y también para los esfuerzos de colonización. La vida humana era un recurso muy importante y en ese momento, y durante mucho tiempo en el futuro, no podían tener suficiente. Lo que también agradó a Faeron Rakaak fue el estatus de la dinastía Unashret. También estaban en una fase de expansión como nunca antes había visto. Si bien eso tenía algunos peligros, anteriormente habían sobrevivido porque eran demasiado pobres para molestarse en tomarlos, como ahora eran parte de la gran dinastía Sautek, en su mayoría ofrecía oportunidades.
Imhotep les estaba ofreciendo planetas que podrían colonizar y tomar para los humanos opianos. Un equipo de terraformación de primer nivel, con el equipo necesario para mover un poco la órbita del planeta, había sido enviado para tomar un mundo particularmente prometedor. Si los amos de la noche alguna vez volvieran a eso, estarían horrorizados por lo que le había sucedido a Xagualza. Los modelos indicaron que tenía los recursos básicos para ser un mundo tropical muy hermoso, si se lo cuidaba correctamente. Ahora, sin embargo, Faeron Rakaak estaba contemplando algo más. La mejora de la biotransferencia era una realidad. Rakaak había observado el proceso. Antes de que el humano atravesara los fuegos, el cuerpo del Necrón estaba equipado con un globo preparado de madera fantasma. La madera capturaría el alma y se le permitiría permanecer, unida al cuerpo de Necrón. Si ese apego no fuera perturbado, el globo se derretiría lentamente, desapareciendo por completo en una semana a medida que el alma migrara al cuerpo. Rakaak no tenía idea precisa de cómo funcionaba y sospechaba que los humanos tampoco, pero de hecho funcionó. Ahora, sin embargo, Rakaak quería más. Tenía los informes de Manrique y había quedado electrizada al saber que un alma, incluso un fragmento de ella, proporcionaba inmunidad al virus Flyer. Rakaak se preguntó si tal vez eso se debía a que los necrones eran fundamentalmente desalmados y, si tenían uno, la maldición no podía reconocerlos como necrones. Sin embargo, cualquiera que fuera la razón, Rakaak sabía lo que quería. Ella quería un alma. ¿Pero cómo? ¿De dónde vendrían estas almas? ¿No podrían simplemente cosecharlos de sus sujetos humanos sí o sí? Crearlos desde Warp probablemente sería imposible. E incluso si de alguna manera pudieran adquirir almas, ¿funcionaría la misma técnica para trasplantarlas? Funcionó solo porque el alma del ser humano sometido a biotransferencia estaba conectada de forma innata a la mente que habitaba el nuevo cuerpo. ¿O le funcionaría a cualquiera? Faeron Rakaak no lo sabía, así que hizo lo obvio y convocó a Simok. Ya he estado contemplando estas preguntas. ¿Por qué no se sorprendió? También he estado involucrando al investigador Sivok en la búsqueda de este conocimiento. Él. Él era, algo así como un personaje interesante y Rakaak tenía sentimientos encontrados. Él lo ocultó bien, pero ella había detectado una completa amoralidad en él que recordaba a algunos críptex que no le agradaban ni remotamente. Ha hecho sugerencias que se consideran inmorales y poco éticas, pero que aún son aprobadas tentativamente por el STC. Rakaak había notado que los humanos tendían a usar STC como árbitro final sobre lo que estaba permitido bajo el código de Terra. ¿Qué sugerencia es esa? Rakaak preguntó y Simok explicó. El primer problema a que nos enfrentamos es la obtención de almas. Sí. Sivok ha sugerido que se obtengan de clones humanos, cultivados específicamente para ese propósito. Eso y sonaba vil, pero no peor que como los necrones estaban reutilizando a sus muertos. STC ha señalado que es poco ético e inmoral, pero aún así se acepta según el código de Terra, ya que hasta que se les permita ganar conciencia, los clones no tienen derechos. Además, las decisiones éticas a menudo implican compensaciones, dado el sufrimiento causado por el virus Flyer, para todas las partes, algún comportamiento éticamente dudoso puede ser sancionado. Eso tenía sentido. Rakaak ni siquiera podía imaginar cuánta vida orgánica se había destinado a saciar el hambre de los malditos. Además, una vez que toda nuestra raza haya sido renovada, esta medida ya no será necesaria. Ya veo, pero ¿cuáles son los otros problemas? Simok había dicho la primera cuestión. Él asintió antes de continuar. El segundo problema es nuestra falta de sujetos de prueba. Actualmente estamos experimentando con guerreros comunes, pero no son del todo sensibles, por lo que los resultados pueden no ser válidos. ¿Qué quiso decir él? Si pueden recuperar su alma pero se vuelven locos, por ejemplo, no sabremos si es porque siempre estuvieron locos o por una incompatibilidad fatal con el alma. Entonces estaban anticipando la locura como un posible resultado. Eso le dio a Rakaak un pequeño escalofrío. Esto podría ser peligroso. Requerimos sujetos de prueba necrones, críptex o de rango loro superior. Eso iba a ser muy difícil y ya veo. Me comunicaré con Imhotep para ver si pueden recibir suministro.
Rakaag lo odiaba, pero era la única manera. Imhotep podría proporcionar fracasos, señores supremos y señores que merecieran castigo. O, tal vez, incluso aquellos que se habían atrevido a conspirar contra él. Y si todo eso fallaba, podría declarar la guerra a otra dinastía para adquirir enemigos que utilizar. Rakaag no era un Faerón guerrero, sino todo lo contrario, y realmente odiaba pensar que Imhotep haría eso, pero sabía que no era así. Cuando se trataba de resolver el problema del virus Flyer, Stormlord tomaría todas las medidas necesarias para tener éxito. Manrik miró la mesa durante el banquete de victoria de Sandrek, sintiendo una tristeza profunda y dolorosamente familiar. Nunca esperé volver a sentirme así. Esta era la tristeza que sentía cuando sus hombres hacían su trabajo, salvando lo que podían sacrificando sus cuerpos. El doloroso conocimiento de que los perdidos habían sufrido cosas mucho peores que la muerte. Manrik jugó con su taza, sin verla realmente. Pensé que ya había superado esto. Pero ahora había vuelto, completamente nuevo otra vez, y me dolía. Manrik sintió la mirada de Oberon sobre él y supo que Valgard de Sandrek había notado su estado de ánimo. Amakepe y Tolix también lo habían notado e intercambiaban una mirada preocupada. En realidad, todos excepto Sandrek habían notado su estado de ánimo. Todavía estaba perdido en... Manrik. ¿No estás disfrutando del banquete como de costumbre? ¿Pasa algo? Preguntó Sandrek y Manrik vaciló, mirando hacia el gobernador Tau que había sido capturado y actualmente estaba atado a una silla. Era miembro de la casta etérea y a Manrik no le agradaba en lo más mínimo. Había algo claramente malo en él, una extraña opacidad en sus habilidades. ¿Y qué emociones estaba sintiendo? Y si Manrik hubiera sido menos poderoso, o no hubiera estado unido a la lanza, podría haber pensado que los Tau simplemente tenían una mente altamente disciplinada. Pero en cambio, tenía la clara sensación de que las emociones que provenían de él eran falsas. Eso lo puso extremadamente en guardia, nunca había sentido algo así. Sin embargo, lo peor de todo fue que Manrik pensó que entendía la lengua Necrona y estaba escuchando con calma. No puedo hablar mientras nuestro estimado invitado esté presente. Creo que entiende nuestro idioma. Manrik dijo en beneficio de los otros Overlords. Sandrek simplemente estaría confundido. Por supuesto que sí, es un Necrontyr. Sandrek, Manrik podría haberse reído un poco si su estado de ánimo no fuera tan terrible. Él simplemente sacudió la cabeza y jugó un poco más con su taza. Absolutamente no hablaría de esto donde el etéreo pudiera oírlo. Afortunadamente, lo único que los Tau habían oído hasta el momento había sido el grandilocuente discurso de victoria de Sandrek. Veo que sientes esto fuertemente. Bueno, estoy seguro de que nuestro estimado invitado ya ha comido suficiente. Valgard, ¿podrías por favor acompañarlo de regreso a sus habitaciones? En realidad, los Tau tenían alojamiento, en cierto modo, ya que iban a ser rescatados por su pueblo. Manrik tenía la intención de cambiar radicalmente las instrucciones de Imhotep a la hora de negociar y explicar sus razones al Señor de la Tormenta más tarde. Esperaba que eso no le fuera tan mal, probablemente estaría bien. Manrik esperó a que Oberon regresara antes de comenzar a hablar. Lamento informarles a todos que desafortunadamente, parece que mis fuerzas de Necrontyr no son inmunes a la plaga como pensábamos. Hubo una variedad de reacciones a eso. Conmoción, consternación, resignación e incluso una extraña y enfermiza satisfacción. Hasta ahora, 34 de mis guerreros han reportado síntomas. Actualmente están aislados ya que confirmamos que están infectados. Una vez confirmado, como estoy seguro que será, se les ofrecerá la opción entre misericordia o exilio. Manrik estaba seguro de que todos elegirían la misericordia. Y lo más trágico fue que aún no sabían qué pasaba y todos habían reportado a los Cryptex con la misma queja, una extraña sensación de hambre. Tan inocentes, todos ellos, pensando que era solo una cosa menor. Los corazones de león están especialmente afectados. 22 de los infectados son de ellos. Eso se debía a que habían sido los que estaban en espacios más reducidos con los desolladores en el combate cuerpo a cuerpo.
Oh, eso es terriblemente desafortunado, dijo Sandrek, apaciguado ante la mención de la plaga. En su sueño del pasado, había incorporado la maldición Flyer como una terrible plaga que les costaba la cordura a las víctimas y las cubría de forúnculos infecciosos. Si las fuerzas de Manrique están sufriendo tanto, el resto también debe sufrirlo. Eso era cierto. Sé que muchos intentan ocultarlo, todos, por favor sean diligentes. Y si alguien aquí está sufriendo, sé lo difícil que es, pero por favor, por el bien de todos, por favor denúncialo. Manrique escaneó las emociones de los Overlords en la habitación, buscando esa extraña hambre que había encontrado en Amakep. Para su alivio, no lo encontró. Sin embargo, se preguntó Manrique. ¿Podría adquirirlo en guerreros e inmortales normales? Quizás debería ayudar a Itolix y Amakep a encontrar los problemas en sus unidades. Eso arruinó el festín y terminó temprano, para alivio de los Overlords que lo odiaban. Sin embargo, una vez hecho esto, Amakep tuvo lo mismo que Manrique. ¿Puedes detectar el hambre del virus Flyer? Manrique asintió. ¿Puedes controlar mis fuerzas? Me gustaría erradicar la infección lo más rápido posible. Además, ¿es usted consciente de que se ha cerrado a los mensajes intersticiales? ¿Qué, Elo? Manrique hizo una mueca interna al volver a abrirse a las redes. Itolix ladeó levemente la cabeza. Estábamos muy preocupados. Habían estado intentando localizarlo. Manrique se sintió muy mal por preocuparlos. Lo siento mucho. Creo que lo hice justo después de enterarme del problema y luego olvidé volver a abrirlo. Quería pasar tiempo a solas con sus propios pensamientos, sin que le molestara ninguna de las charlas en las que habitualmente participaban sus guerreros. No es nada. ¿Puedes controlar mis fuerzas también? Preguntó Itolix y Manrique asintió. Pronto estuvo ocupado escaneando a todos los guerreros e inmortales necrones y, para su angustia, encontró a varios de ellos en las etapas iniciales de infección. Todos fueron separados de sus compañeros y puestos en cuarentena. Eso hizo que Manrique sintiera una profunda desesperación. No había manera de arreglar esto. Las negociaciones con los Tau fueron muy bien. En muchos sentidos, a Manrique le encantaba hablar con la casta del agua. Eran maravillosamente brillantes, sus emociones eran claras y limpias, y su gentil persuasión hizo reír a Manrique internamente. Lamentablemente para ellos, la telepatía empática de Manrique fue un gran beneficio en tales negociaciones. Manrique podía decir que era muy importante para ellos y que no lo era, lo que le hacía más fácil mantener ciertas cosas como rehenes para conseguir lo que él quería. Lo que los Tau querían especialmente era acceso al gigante gaseoso del sistema. Manrique no entendía muy bien qué tenía de especial, pero sabía que Imhotep también lo deseaba. Parte de sus instrucciones eran que si los Tau necesitaban acceso al gigante gaseoso, podían concedérselo, siempre y cuando los necrones también tuvieran acceso ilimitado. Sin su telepatía empática, Manrique podría no haber sabido cuán profundamente los Tau necesitaban a ese gigante gaseoso. Tuvieron cuidado de no traicionarse a sí mismos, pero lo hizo y negoció duro para conseguirlo. El único inconveniente de la negociación fue la presencia de un etéreo y este era peor que el primero. Estaba irradiando emociones como una persona normal, pero para Manrique, todas y cada una de ellas eran falsas. Y mientras pensaba más en ello, eso se volvió aún más alarmante. Manrique no había encontrado una sola raza en la galaxia que pudiera hacerle esto a su telepatía empática. Manrique se tomó un momento para pensar en ello, mientras la casta del agua analizaba los términos ofrecidos. La telepatía empática no era una habilidad activa, era pasiva, por lo que los necrones estaban completamente abiertos a ella. Las protecciones de Blackstone estaban destinadas a detener los ataques activos, no la absorción pasiva. Los escudos de los psíquicos humanos eran los mismos, completamente inútiles para evitar que Manrique captara sus emociones. Incluso el Dar parecía no tener una defensa real y Manrique pensó que tal vez se debía a que no veía ninguna razón para tener una defensa. La telepatía empática no era un don común y generalmente provenía de los curanderos. Y aunque a Manrique nunca se le ocurriría usarlo deliberadamente contra los tiránidos, sabía por sus batallas que funcionaba bien con ellos.
Afortunadamente, Manrique era muy bueno filtrando e ignorando ese tipo de cosas en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué los etéreos bloqueaban su telepatía empática? ¿Y por qué, en nombre de todo lo santo, estaban transmitiendo emociones que él juraría que eran falsas? Manrique pensó que solo la lanza le estaba dejando atrapar, que le estaban dando falsas impresiones y que si todavía hubiera tenido piel, se le erizaría la piel. Cuanto más estaba cerca de ellos, más le parecían algo fundamentalmente extraño y repulsivo. Manrique no podía saberlo, pero estaba reaccionando ante la casta etérea de una manera similar a como los humanos reaccionan ante un paria. Todo esto significó que había cambiado completamente los planes de Imhotep. Manrique no quería ningún Tau en el planeta Tomb World, porque insistirían en que hubiera un etéreo presente. Lo recolonizarían con humanos y necrones. Mientras tanto, él, francamente, estaba secuestrando a un grupo de Tau para servir la prueba del Señor de la Tormenta de la raza Tau. Ya estaban en las naves híbridas opianas destinadas a transportar seres vivos, y habían recibido un exceso de comida saqueada del planeta. Varios de ellos ya habían partido, llevando a los Tau a un planeta de preparación, donde esperarían a ser reubicados en un nuevo planeta que actualmente estaba en proceso de terraformación. Los amos de la noche realmente estarían molestos. Desafortunadamente para ellos, para cuando descubrieran lo que había sucedido, un señor supremo Necrón habría reclamado su antigua fortaleza y todo el sistema se habría convertido en un área de preparación militar contra los orcos. Intentar tomarlo simplemente no valdría la pena. Por supuesto, estaba el problema de que los Tau se opusieran al secuestro de su gente, pero Manrique lo había manejado con bastante habilidad. Estaba aprovechando el derrame del caos que había salido de la tumba necrona. Había causado mucha muerte y destrucción, y los pocos registros que proporcionaría indicarían que todos estos Tau habían muerto o desaparecido en ese desastre. Dado que los necrones tenían poco interés en los orgánicos, a diferencia de los Drukhari, Manrique pensó que los Tau no tendrían motivos para sospechar. Manrique estaba un poco preocupado por todas las libertades que se estaba tomando con las instrucciones del Señor de la Tormenta, pero parte de ser un buen comandante era tomar la iniciativa. Manrique pensó que la casta etérea representaba una amenaza directa al imperio de Imhotep y no se podía permitir que existiera dentro de él. Y todavía estaba obedeciendo la intención de las instrucciones. El Señor de la Tormenta podría probar a los Tau como una raza esclava, muy lejos de su propio imperio y sin los etéreos. Con suerte, Imhotep lo vería de la misma manera. ¿Qué está pasando? Koshoka tenía la clara sensación de que, a pesar de lo que había dicho el Necrón, no estaban siendo rescatados. Una de las razones por las que pensó eso fue que habían sido equipados con algo llamado Mindisacle Scarab. Afortunadamente, no podía recordar lo que había sucedido. Aparentemente fue diseñado para ser completamente indoloro y deslizarse cuando uno no se daba cuenta, pero le dijeron que estaba parcialmente fusionado con su columna y su cerebro. Sin embargo, hizo lo que hizo. Koshoka sabía que no podía tomar ninguna acción violenta. La otra razón por la que pensó que no estaban siendo rescatados fue porque estaban en un barco humano. La nave en sí era extraña, una extraña combinación de tecnología necrona pero evidente mano de obra humana. Koshoka solo lo sabía porque entre sus compañeros de prisión había muchas castas de la tierra y se estaban distrayendo admirando la nave. Aparentemente, estaba muy bien hecho. Luego sacaron a Koshoka de la bodega y lo llevaron a una habitación, para su confusión. Confusión que disminuyó un poco cuando un Necrón entró en la habitación, con un signo familiar en el cartucho de su pecho. Ah, soy yo, ¿te acuerdas de mí? Sé que no te di mi nombre. Sin embargo, su forma de hablar lo identificó ante Koshoka. Tú eres quien tomó el mando después de que el líder cayó. El que mencionó que, la sustancia entró en el nivel freático. Dijo Koshoka con certeza. El Necrón meneó la cabeza. Mi nombre es Damien. Y, por cierto, esas cosas llegaron al nivel freático. Oh, no. Hemos evacuado toda la zona y estamos tratando de limpiar el caos, pero es posible que todo el continente quede inhabitable. ¿Qué? En este momento, sigue generando caos, nos estamos divirtiendo.
Bueno, ahora no era problema de Koshoka, pero aún así se sentía un poco mal por los necrones. Ese era el tipo de diversión que nadie quería jamás. Pero quería verte, porque me siento fatal por mentirte. No sabía que estaba mintiendo, pero bueno, las cosas cambian y parece que sí. No nos van a rescatar, declaró Koshoka y el Necron asintió. El plan era mantener este planeta como un mundo Tau, pagando el diezmo a los Sautek, pero de alguna manera, ese plan ha cambiado por completo, ahora este será simplemente un mundo Necron y humano. Pero aún queremos a tu especie en el Imperio Sautek, así que por alguna razón, os están llevando a todos lejos. Y para colonizar un mundo recién terraformado. No estoy seguro de por qué estamos haciendo esto, pero todos especulan que tiene algo que ver con tu casta etérea. ¿Quieres separarnos de nuestra casta etérea? ¿Te imaginas que abandonaremos el bien mayor? Exigió Koshoka, sintiendo un profundo resentimiento por esto. ¿Pensaban que tenían una voluntad tan débil? El Necron inclinó la cabeza hacia un lado. No sé nada sobre eso y no creo que a nadie le importe. Creo, todo esto es especulación y tal vez no debería decirte esto, pero nuestro comandante es un telépata. Koshoka quedó muy sorprendido por eso. Los necrones podrían tener poderes warp. Algo pasa con tu casta etérea. No sé qué es, pero él no los quiere cerca. No creo que tenga nada que ver con el bien mayor, son solo los etéreos en particular. Koshoka no estaba seguro de qué hacer con eso. Los psíquicos humanos y los Eldar habían interactuado con los etéreos, que creía haber detectado. Así que no tenemos nada que decir en esto, dijo Koshoka con un sentimiento de ira impotente. El Necron cayó un poco, extrañamente expresivo para el metal. No. Lo siento. Solo quería que lo supieras. Bueno, ahora lo sabía. Hay algo más. ¿Qué? Tal vez no debería decirte esto, pero simplemente, creo que quizás quieras saberlo. ¿Sabes cómo los necrones pueden recuperarse de la muerte? Sí, Koshoka era consciente de ello. Era muy difícil matarlos, pero envidiaba a este necrón. Todo su equipo estaba vivo. Nosotros sí regresamos, pero y esos monstruos con los que luchamos tenían una enfermedad. Es muy contagiosa. ¿Esperarlo? Yo fui el único que no lo captó. No sé por qué. Oh. Koshoka de repente se dio cuenta de que el necrón estaba sufriendo un dolor intenso. Todos optaron por el suicidio. Lo siento, pensé que deberías saberlo. Koshoka se miró las manos por un momento. Quería preguntar qué iba a hacer con esa información, pero también se dio cuenta de que prefería saber. Se habría sentido mal, creer que esos necrones que había conocido y respetado, aunque solo fuera brevemente, todavía estaban vivos y bien cuando en realidad estaban todos muertos. Lamento tu pérdida. Mi equipo, bueno, eso ya lo sabes. Solo quedaban él y Matien. El necrón asintió con tristeza. Bueno, solo quería que lo supieras. Sí. La reunión terminó entonces y Koshoka fue llevado de nuevo a la bodega. Todos querían saber qué había pasado, así que comenzó a explicarles su futuro. Mientras lo hacía, intentó hacer las paces con ello. No era lo ideal, pero había destinos peores. Capítulo 20. Oramoton estaba melancólico al pensar en el camino de su vida. Durante la mayor parte de su vida, había sido increíblemente arrogante. Oramoton no recordaba mucho del Flash Times, pero sabía que había estado en una posición muy elevada. Nacido con algún tipo de dolencia física, no era apto para el combate, por lo que se convirtió en Cryptek. Y había sobresalido en eso, pronto superando a sus tutores y la arrogancia de su nacimiento se unió a la arrogancia de su abrumadora habilidad. Oramoton el Eterno. Y cuando adquirieron sus cuerpos de metal, ese nombre pasó de ser una especie de broma a simplemente la verdad del asunto. Él era eterno. Todo le fue despojado ahora. ¿Había sido un enemigo? ¿O simplemente la mano indiferente del destino, rasgando la madeja del destino para destruirlo? Oramoton no lo sabía y se preguntó si eso siquiera importaba. Lo había despertado la IA apenas funcional de Core World, para intentar defender lo que quedaba de la tumba. Ante eso, Oramoton había fracasado estrepitosamente mientras Tracin el Infinito se reía de sus débiles intentos.
lo habían dejado vagando por la superficie de ese mundo durante miles de años, sin importarle el estado de su necrodermis mientras se revolcaba en la desesperación. No por la muerte del mundo del núcleo, no, sino por el hecho de que ya no podía mover las manos como debería. Las estrellas todavía intentaban cantarle, pero Oramotón ya no podía responder. Todo lo que podía hacer era mirarlos y recordar lo que alguna vez había sido. Conocer a 3 extraños, de una dinastía menor, de alguna manera había reavivado sus ganas de vivir. Y para sorpresa de Oramotón, hablar e interactuar estaba reparando su mente. No era un psicomante ni un especialista en los caminos de la mente, pero parecía que su largo aislamiento no le había servido de nada. Ejercitar sus áreas lingüísticas, jugar y mirar sus extrañas ficciones parecía tener el efecto secundario de ayudar sus manos. Los gestos iban volviendo, aunque bastante lentamente. A Oramotón no le sorprendió su exilio de Charnovok. Los necrones tenían una expresión bastante cercana a la que los humanos reconocerían, el orgullo vino antes de la caída y él había sido orgulloso en extremo. Tan pronto como vio al Señor Supremo a cargo de ese mundo, lo supo. El Señor Supremo Kayatseg lo había odiado durante mucho tiempo y por muy buenas razones. ¿Por qué fui tan cruel? Porque había sido cruel. Había sido cruel por diversión, porque podía. Trasin había tomado su personal de su cargo, burlándose de él mientras lo hacía, y Oramotón sabía que él también se lo había ganado. Trasin no era un premio, pero Oramotón lo había fastidiado en el pasado sin ninguna buena razón. Yo era una víbora venenosa. Y sin ningún motivo. Sin razón. La humildad no era algo que hubiera tenido nunca, pero Oramotón la estaba encontrando ahora. Le parecía una penitencia apropiada pasar su tiempo en un pequeño barco, ayudando con las pruebas del suelo. Y entre planetas, mirando las estrellas y tratando de recordar cómo mover las manos. Luego, tuvo un gran avance. Sucedió en un mundo extraño, demasiado cerca de una grieta del caos. En retrospectiva, deberían haberlo pasado por alto. Pero a los necrones no necesariamente les importaban demasiado esas fisuras, eran muy peligrosas para las naves que usaban la disformidad, pero carecían completamente de sentido para los viajes Necron FTL. Podían colonizar mundos bastante cercanos al caos, aunque este planteaba peligros. El mundo en sí parecía poco prometedor. No sería agradable vivir en un planeta oscuro que gira alrededor de las frías brasas de un sol, pero los instrumentos remotos indicaron probables depósitos de minerales y menas. Posible colonia penal, dijo Sisus y Valdar y Casimir intercambiaron una mirada. ¿Qué? Yo lo sabría. Supongo que sí, bueno, ¿estamos listos? Oramotón tenía algunas dudas. El planeta parecía bastante inquietante, apenas iluminado como estaba. Al mirar los instrumentos, vio que había una atmósfera respirable para los compuestos orgánicos, aunque muy tóxica. El planeta en sí era sorprendentemente caliente. Cuando bajaron su nave, se hizo evidente por qué el planeta estaba caliente, era extremadamente volcánico. Oramotón observó los grandes volcanes que arrojaban fuego al cielo, contribuyendo a la atmósfera cálida y opresiva. Puede que el planeta fuera inhabitable, pero a pesar del vulcanismo desenfrenado, todavía tenía agua. Había mucho vapor en el aire y volaron bajo una lluvia torrencial llena de ácido. Afortunadamente, su pequeño barco estaba a prueba de tales cosas, pero lo registraron en sus instrumentos. Puede que no sea adecuado ni siquiera para una colonia penal, observó Sisus y Oramotón asintió. No estaban particularmente interesados en los mundos de la muerte, planetas intrínsecamente hostiles a la vida humana. Dependiendo de por qué es así, podría ser adecuado para la terraformación, dijo Casimir, con encomiable optimismo. Valdar hizo un pequeño poema con glifos que indicaba que pensaba que se trataba de una afirmación muy audaz. No puedo leer eso. ¿Qué dijiste? Preguntó Sisus y Oramotón se preguntó por qué parecía tan incapaz de dominar los glifos. Era muy inteligente, tanto por su habilidad en los juegos como por sus habilidades en el campo. Quizás era simplemente que tenía pocas habilidades lingüísticas en general, Oramotón había notado que nunca tocaba su suministro de ficción. No importa.
Sisus, Oramoton, podéis hacer un estudio de la cuenca. Valdar repartió las tareas. Oramoton prestó mucha atención a sus deberes. En cierto modo, tomar muestras y utilizar el equipo topográfico le recordó su época como joven aprendiz de Cryptek. Este era el tipo de trabajo aburrido, repetitivo pero vital al que se les sometería a los aprendices y Crypteks de bajo nivel. Y había que hacerlo a la perfección. Los aprendices que no abordaban su trabajo con la máxima precisión no permanecían aprendices. Oramoton siempre había sido muy bueno en esas cosas. Sisus era igual de bueno y formaban un excelente equipo. Con encomiable eficiencia, inspeccionaron la cuenca. Estaban a medio camino cuando de repente recibieron un mensaje urgente de Valdar. Detén todas las tareas y regresa al barco inmediatamente. Oramoton detuvo lo que estaba haciendo cuando Sisus de repente encendió un cuchillo eléctrico. Este planeta está habitado. Apurarse. ¿Habitada por qué? Pero Oramoton no estaba dispuesto a desobedecer. Mierda, gruñó Sisus y Oramoton hizo una mueca. Esa era una muy mala palabra en el idioma Nekeon, aunque sabía que era solo una exclamación para él. Se subieron a su planeador para regresar rápidamente al barco. Sin embargo, cuando llegaron allí, ya era demasiado tarde. Mierda. Esta vez Oramoton no hizo una mueca ante la exclamación. La situación a la que se enfrentaron fue, efectivamente, materia fecal. La pequeña nave exploradora estaba rodeada de extrañas máquinas, oscuras y retorcidas. Figuras con capas rojas y negras estaban agrupadas a su alrededor, y Oramoton y Sisus se escondieron detrás de una roca, observándolas. Entonces Sisus activó un cuchillo de poder, para sorpresa de Oramoton. Sisus no. No puedes. Oramoton no era un experto en esas cosas, pero podía reconocer que las extrañas máquinas estaban destinadas a la guerra. Algunos de ellos eran sumamente obvios, con brazos que terminaban en grandes espadas de cadena. Tienen a Valdar y Casimir. Ah no. Oramoton miró hacia atrás e intentó localizarlos y finalmente lo hizo. Ambos estaban en el suelo, siendo explorados por lo que parecían tentáculos metálicos. Valdar estaba luchando pero Casimir parecía completamente inerte. Algo andaba terriblemente mal. Quédate aquí, no puedes pelear. La verdad dolía, pero sin su bastón de mando o sus habilidades de cronomante, Oramoton estaba esencialmente indefenso. Sisus lo hizo inteligentemente. Se acercó sigilosamente antes de apuñalar a la persona que sujetaba a Valdar con esos tentáculos. Eso permitió a Valdar ponerse de pie e intentar luchar también. Casimir no se movió y Oramoton temió que ya estuviera muerto. Si no, resultó gravemente herido. La batalla que siguió fue muy feroz pero finalmente condenada al fracaso. Y Oramoton pudo ver cómo habían pasado por alto las señales de cualquier habitación. Los extraños estaban usando puertas warp, lágrimas en realidad, para venir de otro lugar. A gran profundidad o incluso más lejos. No podía estar seguro. Pero aunque Sisus y Valdar tuvieron cierto éxito al principio, rápidamente se vieron abrumados cuando se abrieron las puertas y escupieron refuerzos. El que Sisus había apuñalado todavía estaba vivo y parecía enojado por ello. Sujetó a Sisus al suelo con esos tentáculos y, para horror de Oramoton, uno de ellos se clavó en la base del cráneo de Sisus. Se arqueó en lo que parecía ser una agonía y luchó con fuerza, agarrando los tentáculos e intentando apartarlos. Parecía inútil, ya que no podía conseguir nada sobre ellos. Oramoton sabía cuando Sisus estaba, para todos los efectos, muerto. Su agarre sobre los tentáculos se debilitó, luego sus manos cayeron y quedó inerte. Sus ojos brillaban irregularmente y Oramoton podía ver los signos de daño engramático fatal. Si fuera liberado en este momento, técnicamente todavía estaría vivo, pero la persona que había sido ya no estaba. Luego sus ojos se volvieron fríos y muertos, incluso ese débil destello de vida desapareció. Los tres fueron arrastrados a través de otra de esas puertas y Oramoton sintió una profunda frialdad en su flujo. Valdar todavía estaba vivo, y él mismo quedaría atrapado en otro mundo alienígena, pero uno incluso peor que el anterior. Oramoton no creía que pudiera sobrevivir más de unas pocas décadas aquí.
Las condiciones eran corrosivas y sin Canoptech Scaraps y otros tipos de mantenimiento, la necrodermis no podía hacer mucho. Sin embargo, pensó que preferiría esa muerte lenta a cualquier cosa que estas criaturas pudieran hacerle. ¿Qué puedo hacer? Oramoton aún no se sentía desesperado, estaba demasiado en shock cuando levantó la cabeza y miró las estrellas. Milagrosamente, las nubes oscuras se habían disipado y él realmente podía verlas. ¿Y las estrellas? Las estrellas tenían razón. Moviéndose casi en trance, Oramoton comenzó a gesticular. Por primera vez en mucho tiempo, su verdadera habilidad, la habilidad del más grande de los cronomantes, estaba en sus manos. Cada gesto fue perfecto y el poder que canalizó fue tan grande como cualquier cosa en su vida. Soy Oramoton el Eterno. Las madejas del destino me responden. Con consumada habilidad reordenó las madejas del destino, reelaborando el tiempo para elegir otro camino. Posible colonia penal, esta, dijo Sisus y Valdar y Casimir intercambiaron una mirada. ¿Qué? Yo lo sabría. Supongo que sí, bueno, ¿estamos listos? No. Dijo Oramoton y los tres lo miraron sorprendidos. Este planeta está habitado. Nos tenderán una emboscada y Sisus y Casimir serán asesinados, mientras que Valdar será llevado a experimentar. A mí me dejarán morir en la superficie del mundo. Esto no era simplemente el futuro, era lo que había sucedido, pero que ya no sucedería. Estaba eligiendo un nuevo camino. ¿Qué? Murmuró Casimir mientras hacía glifos de sorpresa. Sisus era más testarudo. ¿Cómo son estos habitantes? Oramoton hizo todo lo posible por describirlos y Sisus intercambió una mirada con Valdar. Dark Mechanicus, gruñó Sisus y Valdar asintió. Deberíamos haberlo adivinado, tiene minerales y está cerca de la grieta Warp. Aún así, no hay señales de habitación, ni indicios de sus forjas. Me pregunto si están bajo tierra. Dijo Valdar incluso mientras trabajaba en los controles de la nave, trazando un nuevo rumbo. Además, Oramoton, ¿notaste que no estás tartamudeando? Sí, se había dado cuenta de eso. Me siento mejor. Oramoton pensó que la mejora era solo temporal. Las estrellas habían estado en lo cierto y por un momento, sus engramas mnemónicos se habían unido, volviendo a su estado original. Sin duda se degradaría y, de hecho, sintió que eso estaba sucediendo ahora mismo. Pero aún así era una señal increíblemente esperanzadora. Oramoton no tenía dudas de que el daño a su mente podría curarse. Solo debía tener paciencia.